Una joven argentina busca liberar a su padre, condenado a 15 años de cárcel por un abuso sexual que ella misma denunció. Después de 3 años dice haber inventado la historia porque estaba enojada, pero que nunca pensó que la situación iba a llegar tan lejos. Bueno, hola y buenas tardes a todos. Mi nombre es Ania Jazmín Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del Polo de la Mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Así comenzaba la presentación de esta joven que ante el Senado argentino reconoció que cuando tenía 14 años acusó falsamente a su padre de abuso sexual. 3 años después confesó la verdad en una cruzada por liberar a su papá, que hasta hoy se encuentra en la cárcel producto de un falso testimonio. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. La madre, sin dudarlo, fue a interponer la denuncia y así se inició una investigación. Un mes después, la joven confesó la mentira, pero el proceso judicial siguió en curso. El padre terminó siendo condenado a 15 años de cárcel. La familia acusa irregularidades desde el inicio del proceso. En el juicio, antes que lo condenen, ¿no testimonió, Jazmín? No lo permitieron, porque ella sí quería declarar. Incluso en el juicio tenía 17 años. Después de los 16 años ella tiene la opción de decidir si quiere o no quiere declarar. El testimonio de la joven cobra fuerza, pues en el Senado argentino se busca impulsar un proyecto de ley para modificar el Código Penal y agravar las penas de quienes realicen acusaciones fraudulentas. En el cual próximamente se va a realizar una audiencia oral que va a ser el próximo trámite del recurso de casación, donde se va a discutir el control de legalidad y la regularidad de la evidencia y la originalidad de la evidencia. Si la evidencia ha dicho lo que realmente dice ser. Solo necesitan una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Un año después de la denuncia, la joven supo que el proceso al que fue sometida no era el correcto. Durante la defensa solicitó que se le permitiera a la joven testificar que mintió, pero la petición fue rechazada y su padre condenado a 15 años de cárcel. Desde hace mucho tiempo cambiar de color de ojos es posible gracias a lentes de contacto, pero ahora existen cirugías que permiten cambiarlos para siempre. Pero atención, porque los expertos advierten que este tipo de procedimientos no tienen evidencia científica suficiente y que podrían causar serios daños como perder la visión. Brad Pitt es conocido por sus ojos de color azul intenso y que de seguro varios quisieran tenerlos y no se conforman con lentes de contacto. Mire. Son la misma persona, pero sus ojos cambiaron. No son filtros de Instagram ni lentes de contacto. Estas personas se cambiaron el color de sus ojos de manera permanente e irreversible. No son azules, son como gris. Y miren, en menos de 24 horas yo estoy hermosa. Estaré realizándome una cirugía de cambio de color de ojos. Por redes sociales cada vez más son quienes muestran sus resultados tras someterse a queratopigmentación. Se trata de una intervención que modifica de por vida el color del iris mediante la introducción de pigmentos dentro de este. La técnica que se está utilizando en algunos lugares actualmente se trata de un láser, hay un equipo láser que talla un bolsillo en la córnea. La córnea es la capa más anterior del ojo, la transparente. ¿Ya? Y en esa capa, en el espesor de la capa, se hace como un bolsillito y ahí inyectan un pigmento
de acuerdo, me imagino, a lo que elija el paciente de color, que hace de alguna manera como una especie de tatuaje en el espesor de esta capa transparente que es la córnea. Eso queda pigmentado, queda opaco, ya deja de ser transparente, y sí le dejan una zona central, como que fuera una pupila en el fondo, para que el paciente, para que se vea, pueda ver a través de esta córnea pigmentada, porque la córnea, para poder ver, tiene que ser transparente. Por años se han realizado intervenciones usando este láser, principalmente con fines médicos en pacientes con daño al iris o la córnea, pero la técnica de queratopigmentación no está aprobada por la FDA para fines estéticos y los riesgos son altos. El procedimiento es irreversible y no existe suficiente evidencia científica que garantice su seguridad. Se han documentado casos de infecciones graves de córnea y descompensación. Por lo tanto, como Sociedad Chilena de Oftalmología, nosotros no estamos recomendando este procedimiento. Al yo pigmentar y no permito al paciente tener todo el campo visual que debería tener, o sea, el paciente va a ver por una zona predefinida, por una pupila fija, por decirlo de alguna manera, de una cierta cantidad de milímetros estándar, que son probablemente unos 5 milímetros, pero tampoco nos permite a nosotros como oftalmólogos poder examinar bien todo el ojo. El mismo procedimiento puede tener infecciones, puede generar trastornos del segmento anterior del ojo, terminando en glaucoma, puede provocar opacidad de la córnea en caso de una respuesta de injerto contra huésped, etc. O sea, puede generar miles de problemas, digamos. Y en último caso, el resultado no es natural, es como los ojos pintados de las muñecas, digamos. Entonces, si tú me preguntas, puede que en algunos lugares lo hagan, pero no está avalado científicamente bajo ninguna condición y tiene la probabilidad de complicarse y complicarse seriamente. Una cirugía que además tendría un costo de hasta $12.000, unos 11 millones de pesos chilenos. En Chile, esta intervención se puede realizar, al menos es lo que aseguran en la página web de esta clínica en Viña del Mar, ofreciendo queratopigmentación, el mismo centro oftalmológico que en el año 2017 buscaba voluntarios. Pese a que quisimos conversar con ellos, no obtuvimos respuesta. Todo lo que se están haciendo, y entiendo que se hace en algún lugar del país, lo están haciendo de forma no aprobada y por lo tanto le hacen firmar al paciente un disclosure, una liberación de responsabilidades en caso de complicaciones. Claro. Entonces me parece súper poco adecuado y que se haga primero, y segundo, lo que debo hacer yo es informar a la población para que no cometa errores. Es como cuando alguien va a una clínica de cirugía plástica sin certificación y hemos tenido casos de muerte. Sí. Esto es algo similar. Aún no existe consenso entre los expertos sobre su seguridad. Efectos adversos, como la afectación de la visión por deformación de la córnea y la falta de evidencia sobre efectos a largo plazo, mantienen este procedimiento como un tema controversial entre la comunidad médica. Por eso es mejor prevenir. Para expertos, la forma más segura de modificar la tonalidad de los ojos es con lentes de contacto y que además deben ser recetados por un profesional de la salud ocular.